Lección 1. El arte de ordenar. Estoy de acuerdo. Empezaré por ordenar mi armario y ordenar la ropa por temporada. Parece un plan fantástico. Organizarse es muy refrescante. De hecho, siempre me siento más ligera después de una buena limpieza. ¿Qué harás con la ropa que ya no quieres? Tengo la intención de donarlos. Otras personas pueden beneficiarse de lo que ya no necesito. Esa es una gran idea. Es una situación en la que todos ganan. Sí, además, ayuda a evitar que el desorden vuelva a acumularse. Sin embargo, siempre me resulta difícil desprenderme de algunos artículos. Lo entiendo. Los apegos sentimentales pueden hacer que sea difícil. ¿Tiene una estrategia para decidir qué conservar? Por lo general, me pregunto si he usado una prenda en el último año. Esa es una regla sabia. Si no es así, puede que sea el momento de dejarlo ir. Exactamente. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo manejarás tu armario? También lo organizaré por temporada, pero incluiré una sección para los artículos que me encantan. Es un buen enfoque. La ropa que trae alegría debe ser apreciada. Absolutamente. Creo en rodearme de cosas que me encantan. Y después de organizarnos, podemos tener un divertido desfile de moda. Eso sí que suena emocionante. Un poco de competencia amistosa nunca viene mal. ¿Quién crees que tendrá los mejores atuendos? Eso depende de tu sentido del estilo. Se me conoce por sorprender con mis elecciones. Bueno, espero ver vuestras sorpresas. Y no puedo esperar para modelar mi colección de primavera para ti. Que comience la limpieza y la exhibición de moda. Por un futuro más organizado y elegante. Lección 2. Conceptos básicos de la clase de cocina. ¿Tienes algún requisito específico para nuestro plato de hoy? La verdad es que no. Creo que mientras esté limpio y organizado, estaremos bien. ¿Limpio y organizado? Esa es una receta para el éxito. Absolutamente. Un espacio de trabajo limpio nos ayuda a concentrarnos mejor. Agradezco tu enfoque. Hace que cocinar sea menos estresante. Siempre he descubierto que una cocina ordenada conduce a comidas más sabrosas. Entonces, ¿cuáles son nuestros ingredientes principales para el plato de hoy? Creo que estamos trabajando con verduras y algo de proteína. ¡Excelente! Me encanta una colorida mezcla de verduras. Yo también. Las verduras frescas aportan mucho sabor. Sin duda lo hacen. ¿Tienes alguna verdura favorita? Me encantan los pimientos morrones. Añaden un crujido tan agradable. Los pimientos morrones son una opción fantástica. Los disfruto asados. El asado resalta su dulzura, ¿no es así? Exactamente. Una vez los horneé y casi me comí toda la bandeja. Suena delicioso. Puede que tenga que robarme esa idea. Hazlo, por favor. ¿Cuál es tu técnica de cocina favorita? Me encanta saltear, es rápido y mantiene los sabores vibrantes.
Saltear es una excelente manera de retener los nutrientes y los colores. De acuerdo. ¿Alguna vez has intentado añadir especias únicas? De hecho, lo he hecho. Una pizca de pimentón ahumado puede realzar el plato. Es una sugerencia maravillosa. Lo recordaré. Brindemos por una aventura culinaria llena de sabor y diversión. Lección 3. El impacto de la literatura. Hace poco leí sobre el diario de Ana y cómo Otto Frank lo guardó después de la guerra. De hecho, es una historia profunda. Otto Frank decidió publicarla. ¿No es así? Sí. Desde 1947, se han vendido más de 20 millones de copias. Eso es asombroso. Sus palabras han conmovido innumerables vidas. Absolutamente. Es sorprendente cómo un diario puede tener un impacto tan profundo. Realmente te hace pensar en el poder de la narración. Exactamente. Las ideas de Anne son a la vez conmovedoras y desgarradoras. Recuerdo haber leído su perspectiva sobre la esperanza en medio de la desesperación. Sí, su resiliencia es realmente inspiradora, especialmente para alguien tan joven. Nos recuerda la importancia de la compasión y la comprensión. ¿Cree que su diario habría tenido el mismo impacto si se hubiera publicado hoy? Es difícil de decir. El contexto histórico añade mucho peso a sus palabras. Cierto. Sus experiencias ofrecen una ventana única al pasado. ¿Crees que la gente todavía se conecta con su historia hoy en día? Creo que sí. Muchos siguen buscando lecciones de historia. Cada generación puede aprender de las luchas y triunfos de los demás. Exactamente. Esa es la belleza de la literatura. Trasciende el tiempo. Me pregunto cuántas personas se han inspirado para escribir después de leer su diario. Sospecho que muchísimos. La voz de Anne sigue resonando. Brindemos por el legado perdurable de su historia. Y también a la importancia de compartir nuestras propias historias. Lección 4. El arte de hablar en público. Estoy un poco ansioso por presentarlo al público. Es natural sentirse así. ¿Cómo crees que va a ir? Confío en que mi mensaje sea razonablemente satisfactorio y alentador para todos. Esa es una mentalidad positiva. La confianza es la mitad de la batalla. Exactamente. Si creo en mi contenido, la audiencia también lo hará. ¿Cuáles son los puntos clave que piensa destacar? Quiero compartir la importancia de la participación y el apoyo de la comunidad. Es un mensaje maravilloso. La gente aprecia que la animen. Espero que resuene en ellos. ¿Tienes algún consejo? Sí. Haz contacto visual para crear una conexión con la audiencia. Contacto visual, anotado. ¿Cuánto tiempo debo mantenerlo? Unos segundos por persona funcionan bien. Solo evita mirar fijamente. Lo recordaré. ¿Qué pasa con el lenguaje corporal? Mantente erguido y usa gestos abiertos. Te muestra confianza. ¿Gestos abiertos?
¿Qué pasa si accidentalmente hago un gesto demasiado exagerado? Entonces te convertirás en el orador más entretenido de la ciudad. Cierto. Quizás también debería incorporar algo de humor. Absolutamente. Una broma bien hecha puede alegrar el ambiente. Brillante idea. Incluiré una historia divertida. A todos les encanta reírse. Te hace más identificable. Ahora me siento más segura. Gracias por su apoyo. En cualquier momento. Solo recuerda respirar hondo antes de empezar. Respiración profunda, contacto visual y una pizca de humor. Entendido. Lo harás de maravilla. Animemos al público juntos. Estamos aquí para inspirar a nuestra comunidad y divertirnos. Lección 5. Las desventuras del viaje. Oh no. ¿Dónde lo perdiste? Creo que ocurrió durante mi escala en el último aeropuerto. Eso es lamentable. ¿Qué perdiste? He perdido mi bufanda favorita. Fue un regalo de mi abuela. Oh, cariño, eso debe ser muy angustiante. Realmente lo es. No puedo creer que haya sido tan negligente. ¿Recuerdas dónde lo tuviste por última vez? Creo que lo dejé en el asiento mientras esperaba mi próximo vuelo. ¿Has pensado en comprobarlo con la aerolínea? Sí, pero me preocupaba que fuera una causa perdida. Nunca se sabe. Muchos aeropuertos han perdido y encontrado servicios. Eso es cierto. Debería llamarlos antes de irme. Vale la pena intentarlo. Espero que puedan ayudar. Gracias por tu apoyo. Ya me siento un poco mejor. Por supuesto. Una vez también perdí mi sombrero favorito en un aeropuerto. ¿De verdad? ¿Lo recuperaste? Sorprendentemente, sí. Un amable extraño se lo devolvió a los objetos perdidos. Eso es increíble. Debería tener un poco de fe. Definitivamente. Mantengamos la esperanza de que existan buenas personas. Llamaré a la aerolínea en cuanto llegue a casa. Y si necesita ayuda, estaré encantado de atenderle. Eso es muy generoso de tu parte. Gracias por ser tan comprensivo. Viajar puede ser una aventura, incluso cuando las cosas salen mal. Sí, sin duda nos mantiene alerta. Brindemos por futuros viajes. Y ojalá se pierdan menos objetos en el camino. Lección 6. Celebrando los buenos tiempos. Jane agradeció sinceramente a todos por venir a su fiesta. Realmente lo hizo. Fue un gesto muy cálido y todos lo apreciamos. Debo decir que comimos mucha comida en la fiesta de Jane. Oh, absolutamente. Me sentí como si nos hubiéramos dado un festín. Los hot dogs estaban deliciosos. ¿Recuerdas cuántos consumimos? Creo que perdí la cuenta tras la tercera. Recuerdo haberle puesto mostaza y ketchup al mío. Estuvo espléndido.
Hice lo mismo. Una combinación perfecta para salchichas, ¿no crees? Realmente lo es. ¿Has probado alguno de los ingredientes especiales de Jane? Sí. El condimento añadió un toque interesante. Me perdí el condimento. Tendré que pedirle la receta a Jane. Deberías. Siempre tiene las mejores ideas para darle sabor. ¿Cuál fue tu parte favorita de la fiesta aparte de la comida? Los juegos fueron lo más destacado. Fue un placer ver a todos competir. Estoy de acuerdo. Ver reír a todos hizo que la velada fuera memorable. Y la narración. Tuvimos algunos momentos divertidísimos. Especialmente cuando Tom intentó contar esa historia de fantasmas. Pensé que me echaría de risa. Tiene un gran talento para el drama. Realmente lo hace. La próxima vez, debemos preparar nuestras propias historias. Gran idea. Un concurso de narración de historias sería divertido. De acuerdo. Brindemos por más reuniones deliciosas con amigos. Lección 7. Concientización sobre la salud. Las estadísticas de este seminario sobre las enfermedades cardíacas me parecieron alarmantes. Absolutamente. Es crucial entender cómo las elecciones de estilo de vida pueden afectar nuestra salud. Estoy de acuerdo. El ejercicio regular y una dieta equilibrada pueden prevenir las enfermedades cardíacas. Sí. Realmente se trata de hacer cambios pequeños y consistentes. ¿Y qué pasa con el cáncer? Me di cuenta de que puede atacar diferentes partes del cuerpo. Correcto. El cáncer no es solo una enfermedad, tiene diversas formas que afectan a numerosos órganos. Es por eso que la conciencia es tan importante. La detección temprana puede salvar vidas. Exactamente. Los chequeos regulares ayudan a detectar los problemas antes de que se agraven. ¿Ha adoptado alguna rutina de salud para ayudar a reducir los riesgos? He empezado a incorporar más frutas y verduras en mi dieta. Gran elección. Las coloridas frutas y verduras están repletas de nutrientes. Intento concentrarme en los alimentos integrales y minimizar los procesados. Eso es muy sensato. Los alimentos procesados pueden ser perjudiciales para nuestra salud. También me aseguro de mantenerme activo. Ayuda tanto al corazón como a la mente. La actividad física es fundamental. Incluso una caminata rápida puede marcar la diferencia. Sí, es sorprendente cómo el movimiento puede mejorar nuestro estado de ánimo. ¿Ha considerado alguna técnica para reducir el estrés? Practico meditación y yoga varias veces a la semana. Maravilloso. Esas prácticas contribuyen al bienestar general. Debemos recordar que el bienestar mental es tan importante como la salud física. Absolutamente. Todo se une para un estilo de vida saludable. Estamos aquí para prevenir las enfermedades a través de la educación y las elecciones inteligentes. Saludos a nuestra salud, conciencia y vida positiva. Lección 8. Maravillas de la naturaleza. Puedes encontrar saltamontes afuera en un día soleado. Eso es cierto. Parece que prosperan en este clima cálido.
Me encanta ver cómo saltamontes saltan por la hierba. Sus saltos son impresionantes. Parecen casi acrobáticos. Exactamente. Es como si estuvieran actuando para nosotros. ¿Alguna vez has intentado atrapar uno? Lo hice de niño. Siempre fue un desafío divertido. Me lo imagino. ¿Conseguiste atrapar alguno? Unos pocos, pero siempre parecían escapar en el último momento. Son bastante ágiles. Quizás solo se estén burlando de nosotros. Quizás. ¿Qué crees que hacen todo el día en el césped? Probablemente tengan sus propias pequeñas aventuras entre las espadas. Me pregunto si celebran reuniones para discutir estrategias para ir de compras. La agenda de hoy. ¿Cómo evadir a los humanos? Exactamente. Deben ser pequeñas criaturas muy inteligentes. He leído que los saltamontes pueden cambiar de color para camuflarse. Eso es fascinante. La naturaleza ciertamente tiene sus maneras. Hablando de naturaleza, ¿te has fijado en las mariposas? Sí, revolotean como pequeñas obras de arte. Verlos bailar en el aire es fascinante. Estoy de acuerdo. Me hace apreciar la belleza del aire libre. La naturaleza tiene una forma de inspirarnos, ¿no es así? Absolutamente. Brindemos por más días soleados sumergiéndose en la belleza de la naturaleza. Lección 9. Entender el comercio electrónico. He estado leyendo sobre las diversas funciones comerciales dentro de una empresa. Ese es un tema crucial. ¿Qué funciones le han parecido más interesantes? Me fascinó la forma en que los diferentes departamentos trabajan juntos para tener éxito. Absolutamente. La comunicación y la colaboración son clave en cualquier organización. Sí. Todos contribuyen a lo que ahora se denomina una empresa de comercio electrónico basada en Internet. Negocio electrónico ha transformado la forma en que operan las empresas. De hecho, permite un alcance global con solo unos pocos clics. ¿Ha considerado iniciar un negocio electrónico usted mismo? Lo he pensado. Creo que hay un gran potencial en el mercado online. ¿Qué producto o servicio te gustaría ofrecer? Quizás una plataforma para artesanías únicas hechas a mano. Parece que hay una demanda. Eso suena intrigante. Me encantaría apoyar a los artistas locales. Exactamente. Crearía una comunidad y, al mismo tiempo, promovería las pequeñas empresas. Además, puede integrar fácilmente varias funciones, como marketing y finanzas. Precisamente. La tecnología simplifica mucho la gestión de las funciones del comercio electrónico. ¿Qué desafíos cree que podría enfrentar? La competencia es feroz en el mercado en línea, pero la innovación puede diferenciarnos. La innovación es crucial. Necesitará una estrategia para mantenerla fresca. Estoy de acuerdo. También tendré que entender mejor el comportamiento de los consumidores. Estudiar a tu público objetivo te ayudará a adaptar tus ofertas sin problemas. Gracias por el excelente consejo.
Me siento inspirado para explorar esto más a fondo. Eres bienvenido. No puedo esperar a que sus ideas de comercio electrónico cobren vida. Estamos aquí para navegar juntos por el apasionante mundo del comercio electrónico. Lección 10. Explorando los gustos musicales. Sí, me gustan Taylor Swift y Ed Sheeran. Tienen voces geniales. Realmente lo hacen. Sus letras son a menudo tan identificables, ¿no crees? Absolutamente. Cada canción cuenta una historia que resuena en muchas personas. ¿Tienes alguna canción favorita de alguno de los artistas? Me gusta mucho Shape of You de Ed Sheeran. Es pegadizo. Esa es una gran elección. Me encanta bailar esa canción. ¿Y qué hay de Taylor Swift? ¿Cuáles de sus canciones te gustan? Love Story ocupa un lugar especial en mi corazón. Es tan romántico. Eso es un clásico. Captura la esencia del amor joven a la perfección. Exactamente. Su narración es cautivadora. ¿Tocas algún instrumento musical? Toco la guitarra. Me hace sentir conectada con la música. ¡Qué maravilloso! Siempre he querido aprender a tocar la guitarra. Deberías. Es una forma agradable de expresarse. Podría aceptar esa oferta. ¿Eres fanático de la actuación? Lo disfruto, pero me pongo nerviosa antes de subir al escenario. Eso es común. La emoción de actuar puede ser tanto emocionante como intimidante. ¿Tocas algún instrumento? Me gusta el piano, pero no soy un experto. Eso es impresionante. Siempre puedes desarrollar tus habilidades con la práctica. De hecho, quizá algún día podamos hacer una mini sesión improvisada. Eso me encantaría. Estamos aquí para crear música hermosa juntos. Salud por eso. Mantengamos viva la música. Lección 11. Desafíos históricos. Poco después del regreso de Smith, llegaron 100 nuevos colonos de Inglaterra. Debe haber sido un momento emocionante para la colonia. De hecho, sin embargo, rápidamente se convirtió en un duro invierno. Solo puedo imaginarlo. Un invierno muy frío puede ser muy duro. Se convirtió en un desafío especial en enero, ¿verdad? Sí, he leído que muchos tuvieron dificultades para encontrar comida durante ese tiempo. Exactamente. Los colonos se enfrentaban al hambre y a las duras condiciones meteorológicas. ¿Se hizo algún esfuerzo para ayudarlos? Sí. La comunidad tuvo que unirse y compartir recursos. Es impresionante cómo las personas pueden unirse en tiempos difíciles. Absolutamente. Esos desafíos crearon un espíritu de resiliencia entre los colonos. ¿Cree que han aprendido lecciones valiosas de esta experiencia? Sin duda. La adversidad a menudo conduce al crecimiento y la innovación. Y demuestra la importancia de la cooperación para superar las dificultades. Correcto. Tuvieron que adaptarse rápidamente para sobrevivir.
Siempre me sorprende la fuerza de los primeros pobladores. Su determinación allanó con acento agudo el camino para las generaciones futuras. De hecho, nos recuerda que las dificultades pueden llevar a la grandeza. Estamos aquí para honrar su legado y las lecciones que nos enseñaron. Lección 12. El viaje de la meditación. Suelo meditar en cada sesión que tengo. Eso suena maravilloso. ¿Cómo empezaste tu viaje de meditación? Empecé con 10 minutos y poco a poco fui aumentando el tiempo. Es un enfoque inteligente. ¿Qué beneficios ha notado? Me siento más concentrado y menos estresado. Es bastante refrescante. Puedo ver cómo ayudaría eso. ¿Sigues alguna técnica en particular? Sí, me concentro en mi respiración. Me ayuda a mantenerme firme y presente. Centrarse en la respiración es bastante efectivo. ¿Has probado las meditaciones guiadas? Lo he hecho. Pueden ser muy útiles, especialmente para los principiantes. Estoy de acuerdo. Las voces tranquilizadoras me parecen relajantes y alentadoras. A veces escucho sonidos de la naturaleza junto con las sesiones guiadas. Eso suena delicioso. Los sonidos de la naturaleza pueden mejorar la relajación. Realmente lo hacen. ¿Tienes una práctica de meditación favorita? Me gusta la visualización. Imaginar lugares tranquilos es bastante tranquilizador. La visualización puede transportarte a escenarios maravillosos. Exactamente. Puedo escapar a las montañas o incluso a la playa. ¿Has meditado alguna vez al aire libre? Lo he hecho. El aire fresco y el entorno natural realzan la experiencia. Parece la combinación perfecta de atención plena y naturaleza. Sí, lo recomiendo encarecidamente. ¿Qué haces en los días ajetreados? A menudo acorto mi meditación, pero me aseguro de tomarme un momento para mí. Una sesión breve es mejor que ninguna. Muy cierto. Cada poquito cuenta para el bienestar. Brindemos por la atención plena y por convertirla en parte de nuestra vida diaria. Salud. Comprometámonos a continuar juntos nuestros viajes de meditación. Lección 13. Descubriendo la historia. Hace poco visité un museo que era bastante fascinante. Eso suena interesante. ¿Qué museo era? Era el Museo de Historia local. Me encanta la historia. ¿Qué te pareció más intrigante allí? Las exhibiciones sobre la fundación de la ciudad fueron particularmente cautivadoras. Oh, solo puedo imaginarlo. ¿Tenían algún artefacto interesante? Sí, mostraban herramientas y objetos utilizados por los primeros colonos. ¡Qué maravilloso! Es increíble ver cómo era la vida en aquel entonces. De hecho, incluso tenían un mapa antiguo que detallaba el diseño de la ciudad. Los mapas ofrecen esa información. ¿Has aprendido algo sorprendente? Definitivamente. Me sorprendió saber cuánto ha cambiado la ciudad. Es fascinante cómo la historia da forma a nuestras vidas actuales.
Exactamente. El museo también tenía exhibiciones interactivas. ¿Pantallas interactivas? Eso suena divertido. Sí, permitieron a los visitantes interactuar con la historia de una manera práctica. Me gusta aprender así. Hace que la historia parezca viva. Estoy de acuerdo. Quizás deberíamos planear una visita juntos. Eso me encantaría. Los museos siempre son más agradables con un amigo. Y podríamos explorar todas las exhibiciones juntos. Sí. Me pregunto qué otras joyas ocultas esconderá el museo. Descubramos los secretos de nuestra historia local. Lección 14. Ofrecer ayuda. Claro, estaré encantado de ayudar. ¿Con qué necesita ayuda? Te lo agradezco. Tenemos que preparar las mesas para el evento. No hay problema en absoluto. ¿Cuántas mesas vamos a montar? Creo que hay que organizar alrededor de 10 mesas. Eso suena manejable. ¿También tenemos suficientes sillas? Sí, lo comprobé antes. Tenemos sillas de sobra para combinar. Genial. ¿Deberíamos empezar primero con el plano de asientos? Sí. Sugiero que los coloquemos en forma de U para una mejor interacción. Una forma de U suena excelente. Fomenta la comunicación. Exactamente. Ayudará a que todos se sientan incluidos. Bien, pongámonos a trabajar. ¿Dónde quieres la primera mesa? Coloquémoslo cerca de la entrada para facilitar el acceso. Buena idea. Llevaré la mesa hasta allí ahora. Gracias. ¿Alguna vez has ayudado a organizar un evento? Lo he hecho. Disfruto de ser parte de las actividades de la comunidad. Yo también. Es gratificante contribuir. Además, es una gran oportunidad para conocer gente nueva. Absolutamente. Eventos como este unen a la comunidad. Hablando de comunidad, ¿sabes quién asistirá? Creo que se unirá una mezcla de familias y organizaciones locales. Eso creará un ambiente encantador. Sí. Asegurémonos de que todo es perfecto para ellos. Estoy emocionada. Por un evento exitoso. Lección 15. Hacer planes. Creo que deberíamos explorar ese nuevo museo juntos alguna vez. Eso parece un plan. Tenía ganas de visitarlo. Genial. He oído que tienen algunas exhibiciones fascinantes. He leído que muestran artefactos locales de la historia de la ciudad. Exactamente. Sería maravilloso aprender más sobre nuestra comunidad. Además, suelen tener pantallas interactivas. Me encantan esos. Hacen que el aprendizaje sea mucho más atractivo. ¿Vamos a hacer planes para este fin de semana? Sí, hagamos que sea una divertida excursión de un día. ¿Deberíamos almorzar de antemano? Idea perfecta. Conozco un precioso café cerca. Eso suena delicioso.
Una buena comida antes de nuestra aventura. De acuerdo. ¿A qué hora nos vemos? ¿Qué tal las 11 de la mañana? Eso nos da tiempo de sobra. Suena perfecto. Llevaré mi cámara para capturar el día. Fabuloso. Podemos documentar nuestro viaje por la historia. Y quizás después escriba una pequeña reseña del museo. Me gusta esa idea. Compartir nuestra experiencia podría inspirar a otros a visitarla. Absolutamente. Brindemos por un día lleno de exploración. Salud por eso. No puedo esperar a que llegue nuestra aventura juntos. Lección 16. Aspiraciones académicas. Apreciarán tu arduo trabajo si has sido un estudiante dedicado. Eso espero. Solo quiero que mis notas sean lo suficientemente buenas. Por supuesto, te has esforzado mucho este semestre. Ha sido todo un desafío, pero he disfrutado aprendiendo. Ese es el espíritu. ¿Qué opinas de tus súbditos? Tengo confianza en algunos, pero estoy ansioso por otros. ¿Qué temas le preocupan? Las matemáticas siempre han sido un poco difíciles para mí. Las matemáticas pueden ser complicadas. ¿Ha considerado obtener ayuda adicional? Asistí a sesiones de tutoría, lo que me ayudó bastante. Eso es excelente. A veces, un poco de orientación adicional marca la diferencia. Absolutamente. ¿Qué hay de ti? ¿Qué opinas de tus notas? Me siento bien en general, pero aún me quedan algunas mejoras por hacer. Parece que estás en el camino correcto. Espero que sí. Seguiré esforzándome hasta el final. Esa es una forma de pensar estupenda. La perseverancia siempre da sus frutos. Gracias. ¿Y qué hay de tus próximos exámenes? ¿Alguna estrategia? Planeo revisar mis apuntes y practicar minuciosamente los trabajos anteriores. Eso suena sensato. La práctica es clave para la comprensión. Sí, también me tomaré descansos para mantener la mente fresca. Perfecto. Un enfoque equilibrado es esencial para el éxito. Esperamos que nuestro arduo trabajo dé sus frutos al final. Salud por eso. Celebremos juntos nuestros logros, sean los que sean. Lección 17. Aventuras en el aeropuerto. Supongo que ahora nos dirigimos a nuestras respectivas puertas. Suena bien. Me muero de ganas de que llegue mi viaje. Hay una cafetería cerca. Me vendría bien un impulso. Hay uno justo al final del pasillo. Lo vi cuando venía hacia aquí. Perfecto. No funciono bien sin mi café de la mañana. Lo entiendo. ¿Cuál es tu pedido habitual? Soy un hombre sencillo. Solo un café negro fuerte para mí. Elección clásica. Normalmente disfruto de un café con leche con caramelo. Eso suena delicioso. ¿Eres fanático de las bebidas dulces? Sí, especialmente si hay crema batida de por medio. La crema batida hace que todo sea mejor.
De hecho, ¿bebes café todos los días? Casi. Se ha convertido en una parte necesaria de mi rutina. Siento lo mismo. El café de la mañana es como un abrazo en una taza. Qué bonita manera de decirlo, tendré en cuenta esa frase. Hazlo, por favor. Podría convertirse en tu próxima cita para un café. Ahora me lo imagino. El abrazo de John en una taza. Podría ser un éxito de ventas. ¿Vamos a tomar nuestros cafés antes de embarcar? Absolutamente. Vamos a preparar un café rápido. Brindemos por un buen café y viajes emocionantes. Salud por eso. Espero que nuestros vuelos sean tan agradables como nuestro café.